Les comparto un poquito que nos habíamos quedado. Déjame mover el abanico, ¿no? Para que... Ok, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada iniciamos con un poquito lo de los filtros, ¿no? Algunos ejemplos, que es artefacto muy importante para el área biomédica, desde el punto de vista de que normalmente los filtros en el área biomédica, en las aplicaciones biomédicas, pues tienden mucho a ser utilizados para este tipo de señales no deseadas, ¿no? Platicamos un poquito acerca de algunos pros, algunos contras de los filtros analógicos y digitales. Los digitales son fáciles de personalizar, es decir, simplemente con una recompilación del código y una modificación al código ya podemos tener desde filtro, puedes cambiar de un filtro pasabajas a un filtro pasaaltas, puedes cambiar de un filtro a un orden a tercer orden, puedes modificar de un filtro ir a un filtro FIR, y así sin necesidad de un cambio sustancial en el hardware, simplemente que las prestaciones del mismo hardware digital te permitan hacerlo, ¿no? Y tienen un muy buen rendimiento. En el caso de los analógicos son baratos, tienen un amplio rango dinámico en amplitud y frecuencia, sin embargo, son muy sensibles a la calidad de los elementos resistivos y capacitivos, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de eso y vimos el ejemplo del compañero del CENAM, que básicamente estaba utilizando resistencias de 2,000, 3,000 pesos cada una, ¿no? Y bueno, sí hay cabida para los analógicos, sobre todo ahí como lo quiero ver desde un punto de vista de que hay un nicho muy específico, ¿no? Y hablamos un poquito de lo que es el audio, cómo hay un nicho muy específico en el audio, y ahí no es tanto por quién es mejor y quién es peor actualmente, porque anteriormente los sistemas digitales eran peores en cuestiones de audio o detalles de ese tipo, por la calidad de por la calidad de los ADCs y por la calidad sobre todo de la reproducción, ¿sí? El procesamiento que tenían los sistemas no eran tan buenos, no había eh, tantas prestaciones computacionales, pero ahora ya hay una tendencia que sinceramente ya yo veo que la electrónica analógica y la digital en muchas cuestiones de audio más que nada es un gusto, ¿sí? No es tanto porque sea mejor o que sea peor, sino que es un gusto. Y actualmente en cuestiones de música como tal, de efectos o procesadores musicales, ya ahorita los digitales hay tanta prestación computacional que tienden a ser incluso, entra ahí, aparte de gusto, un tema de comodidad. Es decir, puedes implementar muchos circuitos dentro de un pequeño espacio y te evita muchos problemas, ¿no? Eso es una tendencia que también he visto, sin embargo, matizando muy bien de que tanto como el analógico y el digital tiene su área, es decir, no siempre vamos a meter puros filtros digitales por ser los mejores, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que aplica, ¿no? Entonces, y finalmente, pues vimos un ejemplo de un diseño de un filtro digital que nos comenta el autor, que dentro del libro se hace y pues que en un GER básicamente cambian de tener una amplificación de ganancia de 1 a 1000 Hz a 1001 Hz, prácticamente tener 0, ¿no? Y por 0 me refiero a 0.0002. Sí, es decir, la transición completa se da solo en un GER, ¿sí? Bueno, aquí nos quedamos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir que realmente es muy, muy, muy eficiente, ¿sí? Siempre y cuando tengamos pues ¿cómo le llamamos? El rendimiento computacional para implementarlo, ¿sí? Porque si no se nos hace un cuello de botella y pues ahí ya hay un problema, ¿no? Entonces, con los filtros analógicos, sinceramente va a ser muy difícil llegar a tener esto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los filtros analógicos tienden a tener una configuración en cascada, es decir, un filtro, luego otro filtro, luego otro filtro, luego otro filtro. Y esto nos genera que ciertas modificaciones en la señal, ya sea en fase
o ya sea en fase o ya sea en amplitud, esas deformaciones se van acumulando, ¿sí? Y tienden a generar problemas, y también la latencia no es una buena amiga de este tipo de señales, ¿no? Entonces, ya no es tan viable tener filtros tan finos en sistemas analógicos, ¿sale? Bueno, pero, pero, también los filtros digitales tienen sus problemas, ¿no? El autor nos dice, ay, me pongo la fecha de hoy nada más para que también quede, es 26 de mayo. Ok, el autor nos dice que también aquí los problemas de los filtros digitales básicamente se pasan a las limitaciones de las señales, ¿sí? Permítame, de un momento. Listo, una disculpa. Entonces nos habla el autor que los filtros digitales tienen problemas, pero este tipo de problemas se pasan a las limitaciones de la señal, ¿no? Aquí entra limitaciones de la señal. Aquí es un poco, pues engañoso, ¿no? Desde el punto de vista así como diciendo, son tan buenos que ya es problema de la señal cuando tenemos. Pero donde sí hay un problema y donde sí hay un problema interesante, o por lo menos difícil de resolver, es en la teoría matemática del diseño de estos filtros, ¿no? De los filtros, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, este tipo de filtros son diseñados a través de funciones de transferencia, detalles de ese tipo, que tenemos que medir muy bien la estabilidad para que literal no se haga inestable y terminemos teniendo ya sea un cero o una indeterminación, que matemáticamente se le llama polos o ceros, que es cuando tanto como en el numerador o en el denominador tenemos un cero y ya el filtro termina colapsándose, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema que se tiene que resolver en los filtros digitales, ¿sale? Ok, entonces, el diseño de los filtros. Diseño y arquitectura de los filtros. ¿Sale? ¿Qué nos dice? Pues bueno, el principal o el más utilizado es el filtro llamado convolucional, ¿sí? Tenemos el filtro llamado filtro convolucional. ¿Y qué nos dice este? Pues bueno, este filtro es muy sencillo y ya estamos bastante identificados con él. Este filtro es aquel este filtro está basado en la convolución de la respuesta al impulso del filtro, ¿sí? Es decir, es un poquito como lo que hicimos el cuatripasado. Tengo una taza, le pego a la taza, adquiero la señal acústica y se vuelve un resonador, ¿sí? Ese resonador, al yo convolucionarlo con la señal de entrada, hago ese efecto
de resonancia en mi señal, es decir, la afecto con mi sistema, es como si la señal entrara al sistema. Entonces, como yo tener un filtro, un pasabandas, pegarle un cucharazo y analógicamente, o sea, análogamente, la acústica la tomo, lo convoluciono y me lo va a filtrar como un filtro pasabajas. Es básicamente lo que dice, ¿sí? Aplícale a la matemática, a la función de transferencia de ese filtro, un impulso, es decir, métele 0, 0, 1, 0, 0, 0, y lo que te dé, el resultado que te dé, convolucionalo con la entrada, úsalo como el kernel de convolución, ¿sí? Y ya eso te va a dar un filtrado de tu señal, ¿no? No sé si me explica. Entonces, nosotros tenemos una matemática que representa este filtro, es decir, una h de x, por decir algo, ¿sí? Esta h de x, normalmente la función de transferencia es igual a la entrada, que la vamos a tener, perdón, a la salida, que la vamos a tener como yt sobre la entrada, que es xt, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo tengo xt y yo tengo yt, ¿sale? Y este es un filtro, ¿sí? Entonces, esta h de x va a ser una función, ¿sí? Va a ser una función de transferencia. De hecho, a lo mejor función de transferencia no le suena tanto, pero a lo mejor sí se acuerdan de esto, que era el factor de amplificación a lazo cerrado, es decir, closed loop, es igual a BO sobre BI, ¿sí? Y esto aquí era igual, bueno, era igual a R2 sobre R1, ¿sí? En los filtros, en los amplificadores operacionales. Es decir, analizabas una parte de la malla, analizaba que estuviera en función de la entrada y analizabas otra parte de la malla que estuviera en función de la salida y ya después sacabas su salida sobre la entrada y esa era la función de transferencia, ¿no? Si mal no recuerdo, en realidad no era R12 RI, era RF sobre RI, ¿no? Que era la de feedback sobre RI, ¿no? Por decir algo, con función de transferencia. Y esto en realidad, pues al principio te daba que BO era igual a BI por RF sobre RI, ¿no? Que era la multiplicación, la razón de las dos de las dos resistencias, tanto como la de entrada de RI como la de RF de feedback o de retroalimentación, multiplicado por la entrada. Y eso iba a ser mi salida. Es decir, que si RF era 2 y RI era 1, pues tenía un factor de amplificación de 2. Y si ese BI lo mandaba para el otro lado del igual, pues me quedaba mi función de transferencia. Entonces, esta es mi función de transferencia. A mi h de x, que es un filtro, esto es un amplificador, ¿no? Esto es un ejemplo. A mi h de x, pues resulta que le meto 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y voy a tener Y1, Y2, Y3, Y4, ya me sé cuál. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Más fácil. Y esto, que va a ser mi respuesta al impulso, ya lo puedo convolucionar con mi señal de entrada y ya la voy a estar filtrando sin necesidad de tener que hacer la matemática aquí, que a lo mejor va a ser más pesada, ¿sí? Que a lo mejor va a ser una división, que a lo mejor va a ser, obviamente esto es súper sencillo, ¿no? Pero una función de transferencia de un filtro puede complicarse un poquito más, sobre todo un filtro de orden fuerte. En cambio, una convolución no, porque lo único que estás modificando son los coeficientes, entonces no importa tanto. La convolución se hace más pesada o menos pesada en función de cuántos datos estás convolucionando, es decir, el tamaño de tu kernel, de tu respuesta al impulso, o pues la precisión que manejes, ¿no? Es decir, el punto flotante o el punto fijo que estés manejando dentro de tu sistema digital. ¿Hasta que hay alguna duda? ¿Se entendió esa idea? ¿O no se entendió muy bien? ¿O... ¿Sí? Sale pues. Entonces, esta es la convolucional, ¿no? Pero por otro lado, tenemos también los filtros que se llaman de recursión. ¿Sale? ¿Y qué es un filtro de recursión? Este es un poquito más interesante. Pues bueno, el filtro de recursión nos dice que cuando el filtro es... Sí, recursión.
Cuando el filtro, lo escribí muy feo, ¿verdad? Ahí está. Cuando el filtro, eh, cuando el filtro es convolucionado, cada muestra en la salida es, aquí, no sé, alguien, sí, alguien que maneje muy bien el inglés, weighting viene de la palabra peso, ¿sí? Para los que han manejado alguna vez redes neuronales de manera como más autodidacta o visto alguna cosa de esas, normalmente la palabra peso o los pesos en español o los weights es cuando tú le das peso suficiente a una señal de entrada o le quitas peso para inferir en la operación siguiente. Les voy a dar un ejemplo práctico, un ejemplo que de hecho el cerebro hace, que para la máquina se le complica mucho, pero ya ahorita con redes neuronales lo han trabajado muy bien. El cerebro o el oído humano tiene la capacidad de discernir muy bien entre sus fuentes de input, ¿sí? Un ejemplo, estamos en un salón de clase, es hora libre, todos están platicando y tú estás platicando con tu compañero de frente y eres capaz de totalmente evitar todo el habladerío que hay alrededor para simplemente poner la atención a tu compañero que está de frente, ¿sí? Y esto lo hacemos de manera inconsciente. Uno diría, bueno, es el más sencillo, seguramente es la fuente de auditiva más alta, entonces es la más fácil de detectar. No necesariamente puede haber más gritos al lado y aún así le pones atención, pero otro ejemplo más interesante es cuando estás platicando con alguien, pero en realidad le estás poniendo atención a la conversación de al lado, que ocupa un poquito más de atención, es decir, tienes que concentrarte más para atender, y lo voy a poner entre comillas, para mitotear en la conversación de al lado. Sin embargo, todavía le sigues poniendo atención al, tu, a tu interlocutor que tienes de frente, sobre todo para tener la mínima atención y que si te pregunta algo tú le puedes decir, sí, 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 claro, ¿no? Pero en realidad le estás poniendo atención al de al lado, ¿sí? Y aparte tienes todas las fuentes auditivas de todos los demás hablando, entonces ahí ya como que tú le tienes que utilizar un poquito más tu capacidad para decir, le tengo que poner atención al de al lado, pero también a ti, pero me importa más el de al lado y me cuesta más trabajo, entonces le das más peso. ¿Sí? Tu cerebro inconscientemente le da más peso y eso pasa mucho en la estructura de las redes neuronales. Y aquí lo manejan, me llamó la atención que lo manejan, nunca lo había visto como en otra estructura, pero lo que trata de decir es que cada muestra en la salida le da cierta importancia, ¿sí? Le da un pesaje. Siento que en español no es la palabra correcta, pero se refieren más que nada como a eso, ¿sí? No sé si a alguien se le ocurre una mejor palabra, la verdad, en el translate, así, por más que estuve viendo, no se me adecuó ninguna, pero bueno, a veces pasa, ¿no? A veces pasa, es muy común que tenemos sobre todo en cuestiones muy técnicas, a veces no hay una traducción como tal, ¿no? Y utilizamos un anglicismo, como por ejemplo, a pesar de que si hay una traducción, nosotros de repente utilizamos el anglicismo de plotear, y plotear en realidad viene de plot, pero lo correcto es decir graficar. Nomás que hacemos la referencia a plotear porque para graficar hay varios comandos. Entonces decimos, pues lo graficamos con step o lo ploteamos ¿sí me explico? Entonces tiende a pasar mucho eso, sobre todo en lenguaje muy técnico, ¿sí? Entonces si se le ocurre a alguien otra palabra, pues me la dice, ¿no? Entonces dice que cuando un filtro es convolucionado, cada muestra a la salida le da un peso o una importancia, ¿sí? Le da un peso a lo mejor sí, pues de importancia, ¿no? Ay, se me fue la idea.
Ok. Le da un peso, cada muestra en la salida le da un peso con las muestras de entrada. Más bien lo escribí mal. Más bien aquí la salida es, sí, está bien. La salida miren, con las muestras de entrada. Y, eh, y al final sumarlas. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que, por ejemplo, cuando tú convolucionas algo, tú tienes diferentes valores y les voy a recordar, por ejemplo, volviendo al amplificador, que es como el más sencillo y el más fácil de identificar, tú puedes tener una señal, X señal, y esta señal la vas a convolucionar con tu kernel de convolución. Entonces, si tú le das un valor de 0.3, 0.7, 12, 15 y 0, estos valores son los que les van a dar peso a esta señal de entrada. Es decir, si esto, por ejemplo, va aquí, pues bueno, esta señal que va con 0.3 al multiplicarla por 0.3 va a valer menos que esta señal que la estás multiplicando por 15. Sí, a eso se refiere con peso, le da o le resta importancia a la señal de entrada para finalmente sumarla, ¿sí? Hacer la convolución, que es la suma de multiplicaciones, la suma de productos. Más bien aquí tiene un weighting. Con las muestras de entrada y al final la suma, ¿no? Y básicamente eso es lo que hace el filtro anterior, el convolucional. Sin embargo, aquí hay una cosa importante. Sin embargo, el filtro recursivo se tiene una extensión de estos, utilizando también valores previos de la salida, ¿sí? Ok, ¿qué nos dice? Entonces, sin embargo, en el filtro recursivo se tiene una extensión de estos valores utilizando también los valores previos calculados de la salida, además de las muestras de entrada. A diferencia del convolucional, donde simplemente se agarra el kernel de convolución y se convoluciona con la entrada y no nos importa la salida, aquí se agarra el kernel de convolución, se convoluciona con la entrada, pero aparte hay una injerencia de los valores previos calculados. Es decir, tiene una especie de lazo de retroalimentación, donde tenemos ahora un filtro que tiene una salida y de n, ¿sí? Y esta salida pues está sacando datos, tiene una entrada x de n, pero aparte va a tener otra entrada, ¿sí? Que es una retroalimentación de esta salida, ¿sí? H de X. Entonces, el filtro de recursión a esto se refiere, hace una parte de convolución, sin embargo, para poder entender la salida actual, se tuvieron que hacer procesos con las salidas anteriores. Es una especie de contexto en señales, ¿sí? Y esto se da mucho en análisis de texto, ¿sí? El análisis de texto, incluso volviendo a redes neuronales, las estructuras de las redes neuronales se llaman recursivas. ¿Por qué? Recursivas o recurrentes, pero es muy similar. ¿Por qué? Porque una palabra
una palabra dentro de un contexto tú no la puedes entender simplemente como una palabra porque en esa palabra intervienen tanto la palabra anterior o las palabras anteriores como las palabras después o las palabras posteriores. ¿Sí me explico? Entonces, ese lazo de retroalimentación recursivo lo que hace es que te da un contexto para saber y en el caso de los filtros, para filtrar de una mejor manera. ¿Sí? No sé si se entendió el concepto, si no se entendió o si hay alguna duda para detenerme un poquito más y no seguir. ¿Todo bien? Sale. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Esto lo que nos dice es que aquí, en lugar del kernel, entonces aquí en lugar de solamente el kernel del filtro de convolución, aquí se usan los llamados coeficientes de recursión, ¿no? Que son un poquito más complejos, dado y más inestables sobre todo, dado ese lazo de retroalimentación, ¿sí? Y a final de cuentas, esas retroalimentaciones normalmente en los sistemas son un problemita, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no han visto eh, que, por ejemplo, están en una videollamada y el audio se mete al micrófono de la videollamada y como se mete al audio de la videollamada, se empieza a reflejar en las bocinas y cada vez va aumentando el sonido? O se va haciendo eco, dependiendo cómo se represente pues ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación. Y ese es un problema. Eso te genera un sistema inestable. Es decir, ese sistema inestable en la teoría se va al infinito. ¿Sí? Pudiera seguir subiendo el volumen y subiendo el volumen y subiendo el volumen. Obviamente, los dispositivos electrónicos no son infinitos en sus características de respuesta a los sonidos. Por ejemplo, en este caso que son acústicos y las bocinas tienen un nivel y el micrófono tiene un nivel y ahí se para, pero en eso que se para ya nos quedamos sordos, ¿no? Y es algo que pasa mucho también cuando el micrófono lo acercan a la bocina. La bocina tiene un cierto ruido estático o cualquier ruidito que si hablaste y estás muy cerca y se mete ese audio en el micrófono, olvídate, se empieza y se hace un chillido y ya todos ahí, ¿no? Ese es un problema de inestabilidad en el sistema. ¿Cómo se resuelven esos problemas de inestabilidad en el sistema? Pues bueno, si es un sistema digital, complejo, no solamente una bocina o un karaoke, pues es sencillo. Lo único que hace es que toma tu voz, aparte de que la manda, la toma y la elimina cualquier señal parecida a tu voz. Es por eso que cuando ustedes hablan, a pesar de que, bueno, tengo audífonos, si yo tuviera unas bocinas, cuando ustedes hablan, ese sonido no se va a meter en el micrófono, ¿no? Y vayámonos a un poquito más sofisticados, pues bueno, está la parte de cancelación de ruido, detalles ahorita como por ejemplo, dentro de la tarjeta de video que actualmente utilizo, hay un sistema de inteligencia artificial que prácticamente identifica solamente mi voz para evitar esos problemas y el perro puede estar ladrando atrás y literalmente no va a entrar dentro del sistema porque a pesar de que hay un lazo de retroalimentación y puede entrar el audio del perro, lo que hace es discernir y acotar para no generar precisamente o ruido o un problema de inestabilidad y el sistema se convierte en un sistema muy estable, ¿no? Bueno, y estos son ejemplos, eso es por lo que este tipo de filtros se vuelven más complejos y más difíciles, ¿no? Porque tenemos un lazo de retroalimentación y ese lazo de retroalimentación es una oportunidad diaria de que tronemos el sistema, ¿sí? Entonces tenemos que hacer, es por eso que el autor hace tanto énfasis en la matemática,
¿sí? La matemática aquí es donde se vuelve crucial. Y bueno, recursivos, convolucionales, en realidad esos son los apodos sofisticados de esos filtros, ¿no? Normalmente esos filtros son reconocidos por otros nombres y bueno, ¿estos a qué se dan? Principalmente está muy relacionado con la respuesta al impulso, ¿sí? Como habíamos hablado, en el filtro anterior, en el convolucional, le metes una respuesta al impulso, es decir, un delta de n, que es igual a esto, 0010, y te da una respuesta. En el caso del filtro recursivo, esta respuesta es muy específica, ¿sí? Es muy específica. Y esta especificidad de la respuesta al impulso nos da el nombre del filtro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? La respuesta al impulso de los filtros está compuesta por una señal sinusoide, ¿sí? La cual tiene un decremento en amplitud exponencial, ¿sí? Esto en principio eh, esto hace que la respuesta al impulso sea infinita, ¿sí? Es decir, tú le metes aquí un delta de n, nosotros le metemos aquí un delta de n, es decir, una señal que sea 0, 0, 1, 0, 0. ¿Y qué voy a tener aquí a la respuesta? Pues a la respuesta voy a tener una señal sinusoide que va a decrecer en amplitud exponencialmente. Pero bueno, si yo le hago suma a esto, va a seguir habiendo esa señal sinusoide. Sin embargo, cada vez se va a hacer más pequeña, cada vez se va a hacer más pequeña y cada vez se va a hacer más pequeña. Cosa que no pasa con el filtro convolucional. Tú le metes una respuesta al impulso y lo que tardó en entrar, tardó en salir y vámonos, ya tenemos la respuesta al impulso. ¿Sí? Esto en la práctica, bueno, aquí nos dice, en principio esto hace que la respuesta al impulso sea infinita. ¿Es infinita? Sí, matemáticamente es infinita. O sea, siempre va a haber una señal sinusoide que va modificando su amplitud hacia menos, pero en la práctica pues no es infinita. En la práctica va a llegar un momento en que la señal sinusoidal va a ser más pequeña que el ruido térmico, que el ruido que genera simplemente el movimiento del electrón por un conductor que no sea un superconductor, y bueno, ahí ya es despreciable, ¿no? Ya no nos vamos a poner a buscar una señal sinusoidal en un mar de ruido, ¿sí? Pero en la teoría esto nos da como resultado una respuesta infinita al impulso, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Pues esto nos da el nombre del filtro. Por lo cual, el filtro recibe el nombre de filtro con respuesta infinita al impulso. Entre paréntesis le voy a poner infinite impulse response, ¿sí? O mejor conocido como filtro IR con doble R, ¿sí? ¿Sale? Mientras que el filtro convolucional tiene una respuesta finita al impulso. Es decir,
finite impulse response, o mejor conocido como filtro FIR, ¿sí? De aquí vienen las dos principales arquitecturas del filtro y su nombre está relacionado básicamente con la respuesta al impulso. Uno es finito y otro es infinito. El finito es convolucional y el infinito es recursivo, ¿sale? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Y ahora vamos a meternos un poquito con el escalón, ¿no? Recordemos que hay respuesta al impulso y respuesta al escalón. Y aquí hay algo interesante. Dado que el escalón es la integral del impulso, la respuesta al escalón es la integral de la respuesta al impulso, ¿no? Dando como resultado dos maneras de obtener el impulso al escalón. ¿Vale? Y aquí le voy a poner, la primera es la integral, bueno, meter, no quiero utilizar la palabra meter, proporcionar directamente una señal escalón al sistema y obtener la salida. O la segunda, proporcionar una respuesta, perdón, un impulso a la entrada y integrar la respuesta a este impulso de la salida. ¿Sí? Es decir, hay dos maneras de obtener la respuesta al escalón. Métele un escalón y adquiere la señal, o dado que el escalón es la integral de la respuesta al impulso, pues métele el impulso y integra esa respuesta al impulso, ¿sí? ¿Por qué el impulso? ¿Por qué el escalón es la integral del impulso? Pues resulta que en los sistemas analógicos, la integral, todos la conocemos. La integral de menos infinito, infinito, de f de t, dt, bla, 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 bla. Y así es como se aplica o se implementa una integral a través de función e integrar la función. Pero ¿qué pasa en los sistemas digitales? ¿Qué pasa? ¿Cómo se representa una integral? ¿Alguien sabe? ¿Ni idea? La integral en los sistemas digitales es prácticamente una sumatoria. Recordemos que la integral en los sistemas analógicos es el área bajo la curva. Es decir, ¿qué valores hay aquí?
¿sí? Y en los sistemas digitales, pues es simplemente sumar los valores que va teniendo mi señal. Entonces, si yo tengo un impulso, es decir, 0, es decir, 0, 0, 3, 0, 0, y yo esto lo integro, pues va a ser la sumatoria, va a ser 0 más 0 más 3 más 0 más 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? 0, 0 más 0, 0, 0 más 0 más 3, 3, 3 más 0, 3, 3 más 0 más 0, 3, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a tener es que esta sumatoria, gráficamente, voy a tener algo así, ¿no? Si yo tengo esto, pues yo voy a tener que va a ser 0, 0, 3, 0, 0. ¿Y qué voy a tener del otro lado? Pues del otro lado voy a tener 0, 0, 3, 3, 3. ¿Y cómo se llama esto? Un impulso. ¿Y cómo se llama esto? Un escalón, ¿sale? Entonces la sumatoria del impulso nos va a dar el escalón. Y dado esa lógica, lo que nos dice el autor es decir, bueno, si tú quieres el escalón, pues métele un escalón y agarra la respuesta. Pero si tú ya tienes la respuesta al impulso, intégrala y va a ser tu respuesta al escalón, ¿sí? Es un poquito como que la lógica dijera, bueno, pues le meto un escalón y ya, la tomo. ¿Qué necesidad tengo de meterle un impulso y luego integrarlo? Sí, pero va a haber ocasiones en que solamente vas a tener la respuesta al impulso y no vas a tener oportunidad de meterle un escalón. Entonces, si ya tienes una respuesta al impulso, ¿para qué le metes un escalón? ¿Sí? Mejor integra esa respuesta al impulso, o sea, haz una sumatoria y vas a tener la respuesta al escalón. ¿Sí me explico? Es nada más ahorita para que entiendan el concepto, porque más adelante lo vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya son las 12:29 y creo que acaba a las 12:30 la clase. No sé si alguien tenga alguna duda ya para terminar. No, bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos mañana. Que estén bien.